Emilio. Y yo soy Emilio. Hola a todos nuestros maravillosos estudiantes, que nos acompañan desde todo el mundo. Emilio, tengo que contarte algo que me pasó el año pasado. Oh, esto suena interesante. ¿Qué pasó? Pues estaba de vacaciones en Italia. País precioso, comida increíble. Lo estaba pasando genial. Me encanta Italia. Pero supongo que algo salió mal. Bueno, al tercer día me desperté sintiéndome fatal. Fiebre, dolor de garganta, todo. Estaba realmente enferma. Oh, no. Eso es lo peor cuando estás viajando. Fue horrible. Y me di cuenta de que necesitaba ver a un médico. Pero aquí está el problema. No hablo italiano. Ay, vaya problema. Exacto. Estaba sentada en esta sala de espera en Roma, sin idea de cómo explicar mis síntomas en italiano, y estaba entrando en pánico. Eso debió ser aterrador. Lo fue. Pero afortunadamente, cuando entró el médico, hablaba español. Dijo: «No te preocupes, estudié en Barcelona. Podemos hablar en español». Oh, qué alivio debió ser eso. Emilio, casi lloro. Estaba tan agradecida. Y fue entonces cuando me di cuenta de lo importante que es conocer vocabulario médico en español. Absolutamente. Porque el español se habla en tantos países, y a menudo es el idioma común cuando viajas por América Latina o España. Exacto. Incluso si estás en un país que no es hispanohablante, hay muchas posibilidades de encontrar un médico o hospital donde alguien hable español. Y si estás viviendo, trabajando o estudiando en un país hispanohablante, definitivamente necesitarás este vocabulario en algún momento. Por eso el tema de hoy es tan importante. Vamos a hablar sobre cómo hablar en la consulta del médico en español. E incluso vamos a hacer un pequeño juego de roles más tarde, donde yo seré el médico y Sarah Martin será la paciente. Oh, no. Ya estoy nerviosa. No te preocupes, seré amable. Pero antes de empezar, tenemos una pequeña petición para nuestros increíbles oyentes. Sí. Si estáis disfrutando estos episodios y os están ayudando a mejorar vuestro español, por favor, dadle al botón de suscribirse. Y dadnos un me gusta. Realmente ayuda a otros estudiantes de español a descubrir nuestro canal. Compartid este episodio con cualquiera que conozcáis que esté aprendiendo español. Quizás tenéis un amigo que está planeando viajar o estudiar en el extranjero. Este episodio será perfecto para ellos. Muchas gracias a todos. Vale. Sarah Martín. Empecemos desde el principio. Pedir una cita médica, ¿verdad? Entonces, te despiertas una mañana y no te sientes bien. Quizás tienes fiebre. Quizás has estado tosiendo durante 3 días. Necesitas ver a un médico. El primer paso es llamar a la consulta del médico. O al centro de salud. Un centro de salud es una instalación médica, generalmente más pequeña que un hospital, donde puedes ver a un médico. Así que, cuando llamas, el recepcionista te va a hacer algunas preguntas. Básicamente son los guardianes de la agenda. Exacto. Lo primero que probablemente preguntarán es, ¿cuál es el motivo de su visita? O la clásica, ¿qué le trae por aquí? Que es solo una forma educada de preguntar ¿qué está roto? O ¿por qué necesita ver al médico? Cierto. Entonces, podrías decir, me he estado sintiendo mal durante unos días. O, creo que he pillado algo. He pillado algo. Esa es una frase que usamos todo el tiempo. Hace que suene como si el resfriado simplemente cayera del cielo y aterrizara sobre ti. Pero realmente solo significa que has contraído una enfermedad. Suena un poco dramático, ¿verdad? Como, creo que he pillado la gripe. O, pillé un resfriado la semana pasada. El recepcionista también comprobará si eres un paciente nuevo o un paciente existente. Si eres un paciente existente, simplemente significa que has estado allí antes y ya tienen tu información archivada. Archivada. Eso es código para... Está viviendo en algún lugar de su sistema informático. Así que no tienen que preguntarte tu segundo nombre 3 veces. Pero si eres un paciente nuevo, prepárate para llegar temprano.
para rellenar papeleo. Siempre hay una montaña de papeleo en la consulta del médico. Oh, Dios mío. Sí. Quieren tu nombre completo, tu fecha de nacimiento, tu dirección, tu información del seguro, tu historial médico. Parece que estás solicitando un trabajo. Lo sé. Y algunos de esos formularios preguntan sobre el historial médico de tu familia también. Como, ¿alguien en tu familia ha tenido enfermedades del corazón o diabetes? Esa es información importante para el médico, pero puede ser abrumador si lo estás haciendo en un segundo idioma. Absolutamente, Emilio. Hablemos de síntomas ahora. Ese es probablemente el vocabulario más importante para este tema. Síntomas. Esas son las señales que te dicen que algo está mal con tu cuerpo. Si tienes fiebre, eso es un síntoma. Si te duele el estómago, eso es un síntoma. Correcto. Y necesitas ser capaz de describir tus síntomas claramente al médico. Entonces, vamos a repasar algunos síntomas comunes y cómo describirlos. Vale. Empecemos con el dolor. Hay diferentes tipos de dolor, y el médico querrá saber exactamente qué tipo estás experimentando. Podrías tener un dolor agudo. Ese es un dolor intenso y repentino, que se siente como si algo te estuviera apuñalando. O podrías tener un dolor sordo. Un dolor sordo es un dolor continuo, menos intenso, como cuando dices, me duele la espalda, o tengo dolor de cabeza. También hay dolor pulsante. Pulsante significa que late como tu corazón. Boom, boom, boom. Mi diente está pulsando. Buenos ejemplos. ¿Qué hay de otros síntomas además del dolor? Bueno, está las náuseas. Cuando sientes náuseas, sientes que podrías vomitar. Tu estómago se siente enfermo e inestable. Uf, esa es la peor sensación. Podrías decir, he estado sintiendo náuseas toda la mañana. Luego está mareado. Cuando estás mareado, la habitación parece que está girando. Te sientes inestable y podrías perder el equilibrio. Cierto. Me levanté demasiado rápido y me sentí muy mareada. ¿Qué hay de congestionado? Eso es cuando tu nariz está tapada y no puedes respirar correctamente. Sí. Estoy tan congestionada que no puedo oler nada. Ese es un síntoma común cuando tienes un resfriado o alergias. Hablando de resfriados, están la tos, los estornudos, la nariz que moquea, el dolor de garganta. Un dolor de garganta es cuando te duele la garganta, especialmente cuando tragas. Puede sentirse rasposo o en carne viva. El médico también podría preguntar, ¿cuánto tiempo has tenido estos síntomas? Esa es una pregunta importante. Necesitas decirles si esto empezó hoy, ayer, o si ha estado sucediendo durante una semana. Podrías decir, empecé a sentirme enfermo hace 3 días. O, esto ha estado sucediendo durante aproximadamente una semana. Y querrán saber si tus síntomas están mejorando, empeorando o permaneciendo igual. Correcto. Estaba mejorando, pero ahora ha empeorado de nuevo. O, ha sido bastante consistente. Consistente. Eso significa que permanece igual. No cambia mucho. Vale, Sarah Martin. Entonces, ¿has pedido tu cita? ¿Has llegado al centro de salud? ¿Has rellenado todo ese papeleo? Ahora estás sentada en la sala de espera. La sala de espera es el área donde los pacientes se sientan y esperan a ser llamados por el médico. Generalmente hay sillas, revistas, quizás una televisión. Y esperas, y esperas, y esperas. ¿Por qué siempre tarda tanto? Tienes una cita a las 2, pero en realidad no ves al médico hasta las 2:30. Lo sé, así es como es. Pero eventualmente, una enfermera saldrá y llamará tu nombre. La enfermera es un profesional médico que trabaja con el médico. Te llevarán a la sala de exploración. La sala de exploración es la habitación pequeña donde realmente verás al médico. Generalmente tiene una camilla de exploración, algunas sillas
y mucho equipo médico en las paredes. La enfermera generalmente comprobará primero tus signos vitales. Los signos vitales son las mediciones básicas de las funciones de tu cuerpo. Como tu presión arterial. Esa es la fuerza de la sangre, empujando contra las paredes de tus arterias. La enfermera pone un brazalete alrededor de tu brazo y aprieta. También comprobarán tu temperatura, para ver si tienes fiebre. Una fiebre es cuando la temperatura de tu cuerpo es más alta de lo normal. Y medirán tu frecuencia cardíaca, que es cuántas veces late tu corazón por minuto. Después de que la enfermera termine, dirán: el médico estará con usted en breve. En breve significa pronto. En un ratito. Y entonces esperas de nuevo. Pero esta vez, estás sentado en ese papel crujiente, en la camilla de exploración, y no estás seguro de si deberías quedarte sentado, o tumbarte, o qué. Eso es tan cierto. Siempre es incómodo. Simplemente estás sentado allí, mirando todos los pósters médicos en las paredes. Vale. Entonces el médico finalmente entra. ¿Qué pasa después? Bueno, el médico se presentará, te dará la mano, quizás, y luego preguntará: ¿entonces? ¿Qué le trae por aquí hoy? Ahí está esa frase de nuevo. Necesitas explicar tus síntomas de manera clara y específica. No solo dices: me siento mal. Necesitas dar detalles. He tenido fiebre y tos durante 3 días. Y anoche empecé a tener problemas para respirar. Eso es mucho más útil que no estoy genial. Exactamente. Cuanto más específico seas, mejor puede ayudarte el médico, y menos tiene que jugar a ser detective. El médico probablemente hará preguntas de seguimiento. Una pregunta de seguimiento es una pregunta adicional para obtener más información. A veces mucha más información. Podrían preguntar, en una escala del 1 al 10, ¿qué tan malo es el dolor? Eso significa, si 1 es muy leve y 10 es el peor dolor que has sentido, ¿dónde está tu dolor? Y de alguna manera, todo el mundo responde 7. Esa pregunta de escala es tan común en las consultas médicas Es verdad. También podrían preguntar, ¿algo lo hace mejor o peor? como: ¿el dolor empeora cuando comes? ¿O se siente mejor cuando te tumbas? ¿O desaparece mágicamente los fines de semana? Cierto. Entonces el médico te examinará. Eso significa que te mirará. Quizás tocará el área que duele y escuchará tu respiración con un estetoscopio. Un estetoscopio es ese instrumento con la parte metálica redonda que los médicos ponen en tu pecho para escuchar tu corazón y pulmones. Y siempre está frío. El médico podría decir, respira hondo, o di A mientras te miran la garganta. Y de alguna manera, siempre dices: «ah», más tiempo del necesario. Y luego viene la parte que pone nerviosos a todos. El médico dará su diagnóstico. Un diagnóstico es lo que el médico determina que está mal contigo. Es su opinión profesional sobre tu enfermedad. Podrían decir, parece que tienes una infección sinusal. O, creo que esto es solo una infección viral. Una infección viral es causada por un virus, como un resfriado o la gripe. El médico generalmente te dirá que los antibióticos no ayudarán con un virus. Correcto, porque los antibióticos solo funcionan con infecciones bacterianas, no virales. Pero el médico podría recetar otra medicación para ayudar con tus síntomas. Recetar. Esa es una palabra importante. Cuando un médico receta medicación, escribe una orden oficial para medicina que necesitas. Esa orden escrita se llama receta. Llevas la receta a una farmacia para obtener tu medicina. El médico también podría sugerir medicación sin receta. Sin receta significa que puedes comprarlo sin una receta. Está disponible para cualquiera. Como analgésicos, jarabe para la tos o medicina para alergias. A veces el médico dirá, me gustaría hacer algunas pruebas. Hacer algunas pruebas. Esa frase significa que el médico quiere hacer pruebas médicas para obtener más información. Quizás un análisis de sangre o una radiografía. No están literalmente corriendo a ninguna parte. Solo significa que quieren realizar pruebas. Cierto,
El médico podría enviarte a un laboratorio para un análisis de sangre. Un laboratorio es donde analizan tu sangre u otras muestras. Vale. Sarah Martin, creo que es hora de nuestro juego de roles. ¿Estás lista para ser la doctora Sarah Martin? Estoy lista. Déjame entrar en personaje. Vale. Voy a llamar a la puerta ahora. Toc toc. Adelante. Hola, soy la doctora Rodríguez. Usted debe ser Emilio. ¿Cómo se encuentra hoy? Hola, doctora. No muy bien, para ser honesto. Me he estado sintiendo bastante mal durante los últimos 4 días. Lo siento mucho. ¿Puede contarme qué síntomas ha estado experimentando? Bueno, empezó con un dolor de garganta. Luego me congestioné mucho. Mi nariz no para de moquear y he estado tosiendo mucho, especialmente por la noche. Vale. ¿Ha tenido fiebre en algún momento? Sí, tuve fiebre los 2 primeros días. Estaba alrededor de 38 grados y medio, pero parece haber desaparecido ahora. De acuerdo. ¿Y esta tos es una tos seca o está tosiendo con flema? Está produciendo algo de flema. Perdón, eso es asqueroso. No, no. Esa es información importante. No se preocupe. En una escala del 1 al 10, ¿cómo calificaría su malestar general? Quizás un 6. No es insoportable, pero definitivamente está afectando mi sueño y mi capacidad para trabajar. Lo entiendo. ¿Algún otro síntoma? ¿Dolor de cabeza? ¿Dolores corporales? ¿Náuseas? Un poco de dolor de cabeza, sí. Y he estado muy cansado. La fatiga es común con este tipo de infecciones. Vale, déjeme echarle un vistazo. Voy a usar este estetoscopio para escuchar sus pulmones. Respire hondo, por favor. Vale. Bien. Y otra vez. Ahora, abra la boca y diga «ah». Muy bien. Sus pulmones suenan limpios, lo cual es una buena noticia. Su garganta está bastante roja e inflamada. Sin embargo, basándome en sus síntomas, esto parece una infección respiratoria, probablemente viral. Entonces, ¿eso significa que los antibióticos no ayudarán? Correcto. Los antibióticos no serán efectivos contra un virus, pero puedo recetarle algo para ayudar a manejar sus síntomas. Le daré una receta para un supresor de la tos, para ayudarle a dormir mejor por la noche. Eso sería genial. La tos realmente me está manteniendo despierto. También recomiendo conseguir algún descongestionante sin receta para su nariz tapada. Beba muchos líquidos, descanse mucho y use un humidificador si tiene uno. ¿Un humidificador? ¿Qué es eso? Es un dispositivo que añade humedad al aire. Puede ayudar a aliviar la congestión y calmar su garganta. Oh, vale. ¿Cuánto tiempo cree que durará esto? La mayoría de las infecciones virales siguen su curso en aproximadamente 7 a 10 días. Está en el día 4, así que debería empezar a sentirse mejor en los próximos días. Sin embargo, si su fiebre vuelve, si tiene problemas para respirar o si sus síntomas empeoran significativamente, quiero que vuelva o vaya a urgencias. ¿Urgencias? ¿Cuál es la diferencia entre eso y aquí? Urgencias es para problemas médicos que necesitan atención inmediata, pero no son emergencias que amenazan la vida. Generalmente están abiertos por las tardes y los fines de semana, cuando las consultas regulares están cerradas. Entendido. Entonces, no es exactamente una situación de sala de emergencias, pero más urgente que esperar para una cita regular. Exactamente. ¿Tiene alguna otra pregunta para mí? No, creo que eso cubre todo. Gracias, doctora. De nada. Cuídese y que se mejore pronto. Puede recoger su receta en la recepción. Vale. Fin de la escena. ¿Qué tal fue eso? Eso estuvo bien. Usaste mucho del vocabulario del que hablamos. Lo intenté. Y fuiste un médico muy convincente, por cierto. Gracias. Gracias. He tenido mucha práctica.
siendo paciente. ¿No la hemos tenido todos? Entonces, Emilio, hablemos de la farmacia ahora, porque después de ver al médico, necesitas realmente conseguir tu medicina. Correcto. La farmacia es donde recoges tu receta. Recoger una receta significa obtener la medicina que tu médico recetó. Entregas tu receta al farmacéutico. El farmacéutico es la persona que prepara y dispensa medicación. Son profesionales médicos también. Saben mucho sobre medicinas y pueden responder preguntas sobre cómo tomar tu medicación correctamente. El farmacéutico podría preguntar, ¿es la primera vez que toma esta medicación? ¿O tiene alguna alergia? Esas son preguntas importantes. Una alergia es cuando tu cuerpo tiene una mala reacción a algo, como una medicina o comida. Si eres alérgico a la penicilina, por ejemplo, necesitas decirle a cada médico y farmacéutico, podría ser peligroso si te dan ciertos antibióticos. Absolutamente. Cuando tu receta esté lista, el farmacéutico explicará cómo tomarla. Podrían decir, tome una tableta 2 veces al día con comida. O, tome esta medicación cada 6 horas. Tableta es otra palabra para pastilla. Y es importante seguir las instrucciones, exactamente como te las dicen. También podrían decir, complete el curso entero, incluso si empieza a sentirse mejor. Eso es especialmente importante con los antibióticos. No puedes simplemente dejar de tomarlos cuando te sientes mejor. Tienes que tomarlos todos. El farmacéutico también mencionará efectos secundarios. Los efectos secundarios son síntomas no deseados que una medicación podría causar. Como, esta medicación podría hacerle sentir somnoliento. Somnoliento significa con sueño o cansado. Entonces, si tu medicina te hace sentir somnoliento, probablemente no deberías conducir u operar maquinaria pesada. Cierto, siempre dicen eso. Otros efectos secundarios comunes son malestar estomacal, mareos o boca seca. Ahora, hablemos del seguro y los copagos, porque esa es otra parte confusa de ir al médico. Vaya, sí. Si tienes seguro médico, generalmente pagarás algo, llamado copago. Un copago es la cantidad fija que pagas en el momento de tu visita. La compañía de seguros paga el resto. Entonces tu copago podría ser 20 o 30 euros, dependiendo de tu plan de seguro. Y en la farmacia, podrías tener un copago para tu receta también. Si no tienes seguro, pagarás la cantidad completa de tu bolsillo. De tu bolsillo significa que estás pagando con tu propio dinero, no a través del seguro. La atención médica puede ser cara, sin seguro. Así que es realmente importante tener cobertura, si es posible. Algunas personas preguntan, ¿mi seguro cubre esto? Eso significa, ¿mi compañía de seguros pagará por este tratamiento o medicación? Es una buena pregunta para hacer antes de aceptar pruebas o procedimientos caros. Ahora, Emilio, ¿qué pasa después de tu primera visita? A veces necesitas volver al médico. Eso se llama una cita de seguimiento. El médico quiere verte de nuevo para comprobar tu progreso. Podrían decir, me gustaría verte de nuevo en 2 semanas. O, vuelve si tus síntomas no mejoran. En el seguimiento, el médico preguntará cómo te sientes, si la medicación está funcionando y si hay algún cambio. Si te hicieron pruebas, repasarán los resultados contigo. En el seguimiento. Los resultados son los hallazgos de tus pruebas médicas. El médico explicará qué significan. Una cosa más. Emilio, ¿qué pasa si alguien necesita cancelar o reprogramar su cita? Buen punto. Llamarías a la consulta del médico y dirías, necesito cancelar mi cita. O, necesito reprogramar para un día diferente. Reprogramar significa cambiar la cita a una nueva fecha u hora. El recepcionista podría preguntar, ¿qué día le viene mejor? Y puedes elegir una nueva hora. Solo asegúrate de llamar con al menos 24 horas de anticipación, si es posible. La mayoría de las consultas tienen una política de cancelación. Una política es una regla o directriz.
Algunas consultas cobran una tarifa. Si cancelas en el último minuto o si no te presentas. No presentarse significa que tenías una cita, pero no fuiste y no llamaste para cancelar. Así que siempre llama si no puedes ir. Ser respetuoso con el tiempo del médico. Absolutamente. Bueno, Emilio, creo que hemos cubierto mucho hoy. Realmente sí. Desde pedir la cita hasta recoger tu receta. Aprendimos cómo describir síntomas, entender lo que dice el médico y hacer preguntas importantes. Hicimos nuestro pequeño juego de roles. Eso fue divertido. Lo fue. Espero que nuestros oyentes hayan encontrado útil escuchar una conversación de ejemplo. Antes de terminar, tenemos un desafío para todos vosotros. Sí. Queremos que practiquéis este vocabulario dejando un comentario abajo. Contadnos sobre una vez que fuisteis al médico. ¿Cuáles fueron vuestros síntomas? ¿Qué dijo el médico? O si nunca has tenido que ver a un médico, en español, dinos qué dirías si tuvieras un resfriado o un dolor de cabeza. Puedes escribir: el mes pasado fui al médico porque pillé... o, si me sintiera enfermo, le diría al médico que... Intenta usar algunas de las frases que aprendimos hoy. No te preocupes por ser perfecto, solo practica. Leemos cada comentario y nos encanta escuchar de vosotros. Antes de despedirnos, por favor, suscribíos a Español Talk si aún no lo habéis hecho. Dadle al botón de suscribirse y activad las notificaciones para que no os perdáis ningún episodio nuevo. Y si este episodio fue útil, dadle un me gusta. Ayuda a otros estudiantes de español a encontrar nuestro contenido. Compartid esto con cualquiera que conozcáis, que esté aprendiendo español, especialmente si están planeando viajar o vivir en un país hispanohablante. Este es vocabulario realmente práctico, que todos deberían saber. Bueno, a todos, muchas gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que este episodio os haga sentir más seguros sobre ir al médico en español. Recordad, está bien pedirle al médico que repita algo o que lo explique más simplemente. Vuestra salud es importante. Cuidaos, manteneos sanos y seguid practicando vuestro español. Os vemos en el próximo episodio de Español Talk. Hasta entonces, feliz aprendizaje a todos. Adiós. Hasta pronto.